Cuando Jesús deje de interceder por los hombres, los casos de todos quedan decididos para siempre. Este es el tiempo cuando Dios ajustará las cuentas con sus siervos. Presentamos Conversiones. Las historias más impactantes de pastores, laicos, evangelistas, líderes juveniles, artistas y la hermandad en general. Conversiones. Un programa diseñado para ti. Con ustedes, su anfitrión, Henry Nicolás. Conversiones. Amigos de Conversiones, bendiciones. Estamos en un capítulo más de Conversiones con un servidor, Henry Nicolás. Ya ustedes miraron la introducción del hombre de Dios que tenemos con nosotros. Ha sido un ministro por muchos años, más de 40 países, muchas naciones, muchas ciudades, predicando la verdad del Evangelio de Jesucristo. Con nosotros, el pastor Stephen Bohr. Pastor, bendiciones. Muchas gracias, Henry Nicolás. Es un placer estar aquí en tu programa. Recién te conocí aquí en República Dominicana. Muchas gracias por la invitación. Amén, amén, amén. Pastor, esto es una entrevista, diríamos, sin mucho protocolo. Dos amigos, aunque nos conocimos hace poco, yo a usted lo sigo hace mucho. Amén. Así que siéntase que yo soy su amigo. Amén, igualmente. Sí, sí. Y inmediatamente nos vamos al inicio. Stephen Bohr o Esteban Bohr. Así me dicen los hispanos, Esteban. Los hispanos Esteban. Ok. Pero su nombre es Stephen. Steven, bueno, tiene PH intermedia, pero en realidad se pronuncia Steven. ¿Y ese apellido, Bohr? Bohr es de origen alemán. El papá de mi papá nació en Berlín, en Alemania, así que heredé el nombre. Ok, perfecto. Entonces nos vamos para atrás. ¿De dónde es Stephen Bohr? Bueno, originalmente yo nací en el estado de Wisconsin, al norte de los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Baraboo. Es una ciudad pequeña, bueno, un pueblo podríamos casi decir, y es famoso porque tiene el circo más famoso del mundo, Okay. Barnum and Bailey Circus. No que eso tenga ninguna importancia, pero por lo menos estamos en el mapa. Correcto. La gente lo puede buscar ahí. Qué bien. Cuando el pastor tenía pocos años de vida, era un niño o adolescente, pensaba el pastor Bohr que iba a ser el hombre de Dios que es hoy, que ha viajado por muchas naciones, que mucha gente quiere una palabra de él, que lo buscan, que trae mucha gente a los pies de Cristo. Bueno, en retrospectiva sí, pero en prospectiva no. Cuando yo tenía 4 años, mis padres fueron como misioneros a el país de Colombia. Estuvieron un año allí y luego después llamaron a mi papá para ser presidente de la misión venezolana occidental en Barquisimeto y luego después lo llevaron como presidente de la misión oriental en Caracas. Yo era un niño en esa época. Uno cuando es niño, digamos, desde los 4 años hasta los 15 años, uno no está pensando qué va a hacer en toda la vida. Sí. Así que no puedo decir que tuve esa visión que mencionó en cuanto al futuro. Su misión de vida era vivir en ese momento, jugar. Era ser un niño. Exactamente. Sí. Está muy bueno. Lo digo, pastor, porque mucha gente no sabe por lo que usted ha tenido que pasar para llegar a tener un nombre en el Evangelio en el día de hoy. Sí, hay una larga trayectoria de mi vida. Gracias a Dios, mis padres fueron llamados para ser misioneros en Latinoamérica. Ellos pasaron más tiempo que yo, porque yo vine a estudiar a los Estados Unidos. Ellos estuvieron como 20 años en Latinoamérica. Y yo doy gracias a Dios de que ellos hicieron eso porque como fui a los 4 años, aprendí los 2 idiomas.
Así que me puedo mover tanto en inglés como en español y eso abre muchas perspectivas para la proclamación del Evangelio. Que es una gran ventaja tanto para el estudio de la palabra como también para la proclamación de la palabra. Amén. Así mismo es. No necesito traductor. Sí, a veces invitan un predicador que habla inglés solamente y tienen que buscar un intérprete. Yo le digo un interruptor, le digo yo. Sí. Qué bueno, qué bueno. O sea, usted tiene el don de lenguas. Bueno, el don de lenguas es milagroso. El español fue aprendido. Pero la gente dice que tengo el don de lenguas. Qué bien. Pastor, repasemos un poquito sus padres, ¿cómo se llaman? ¿O cómo se llamaban? Mi papá, ellos murieron en el Señor, gracias a Dios. Mi papá se llamaba Haroldo en español, y mi mamá se llamaba Evelyn. Buenos padres, excelentes padres. Sí, lo educaron a usted en el Evangelio como tenía que ser. No solo en el hogar, sino todos mis estudios los hice en instituciones adventistas. Wow, se preocuparon por eso. Sí, ellos siempre sacrificaron mucho porque la educación denominacional es costosa, claro, pero es una buena inversión. Yo animo a los padres que envíen a sus hijos a esas escuelas adventistas porque va a fortalecerlos en la fe y los va a mantener fieles al Señor. O sea, usted me está diciendo aquí que no importa el costo, si podemos hacer ese esfuerzo, es bueno que nuestros hijos estudien en esas instituciones. Bueno, decimos que es costoso, pero cuando lo miramos como una inversión en el futuro de los hijos, entonces ya no es costoso, porque estamos invirtiendo el dinero para el futuro en la educación adventista. Ok. ¿Hermanos? Tengo 3 hermanas, una hermana mayor, 2 hermanas menores. Una de ellas murió hace como 1 año. Mi hermana mayor, nada más para echarte una historiecita, mi hermana mayor siempre le decía a mi papá, yo soy la hija favorita de mi padre. Y entonces yo la miraba en presencia de mi papá y decía, pero yo soy el único hijo de mi padre. Tremendo, sí. Está el primogénito en ese sentido. Sí, el hijo varón. Wow. Y usted fue creciendo, estudió algunos años en Colombia y Venezuela, imagino. Bueno, en realidad toda mi escuela primaria la estudié en el Colegio Ricardo Greenwich en Caracas, Venezuela. Por eso aprendí bien el español. No solamente a hablarlo, sino a escribirlo con ortografía correcta, sintaxis correcto. La gente dice que yo hablo mejor español que la gente hispana. No sé si será verdad. De verdad que es así. Pero en realidad yo estudié 6 años de primaria en Caracas, Venezuela. Luego fui al estado de Wisconsin, de donde era mi papá y mi mamá, de esa región del país, y estudié mi secundaria. Luego fui a Colombia y estudié 3 años de teología en la Universidad Adventista de Colombia. Y luego volví a Andrews, terminé la licenciatura, saqué una maestría en artes, un MA, y luego saqué una maestría en divinidades. Muy bien. Así que es de acá para allá. Pastor, usted fue creciendo en Caracas, en esas calles de Caracas. Hay muchos venezolanos que miran esta entrevista y conocen al pastor, así es que en este momento el pastor le manda un saludo especial a ustedes. Un saludo cordial, mis queridos hermanos y hermanas de Venezuela. Conozco el país de rincón a rincón. Lindo país, linda gente. Y Dios le bendiga. A nuestros parceros colombianos. Bueno, también porque pasé 10 años en Colombia. 10 años en Venezuela y 10 años en Colombia. Quiero muchísimo a los colombianos también. Sí. La comida de Colombia, la cultura, la gente, la obra, fantástico. Bien. Pastor, usted fue creciendo en esas calles. ¿Cuándo usted decide ser cristiano? No porque sus padres lo criaron en el adventismo, sino que ya usted decidió tener a Dios como su Dios, no el Dios de sus padres, como decía Jacob, por ejemplo. Sí. Yo tuve, claro, una gran ventaja, y es que yo crecí en un hogar
cristiano adventista, con buenos padres, que daban buen ejemplo y daban buena enseñanza. Eso es una ventaja grandísima. Es la mejor educación, la educación temprana que uno recibe. Sí. Así que tuve un hogar ideal. Pero claro, llega un momento donde la religión de los padres tiene que ser la religión de uno. Sí. Y eso ocurrió cuando yo tenía 12 años. Fue a la ciudad de Caracas a una campaña evangelística el pastor Bobby Roberts, quien era el padre, murió, pero era el padre de Randy Roberts, el pastor de la iglesia de Loma Linda, California, una de las grandes iglesias adventistas. Y él tuvo una campaña allí en la ciudad de Caracas. Y yo asistí a todas las reuniones. Y hizo un llamado al bautismo. Después de conocer bien el mensaje, el Señor impactó mi corazón, tomé mi decisión de bautizarme y me bauticé. Mi papá me bautizó en la iglesia de la Concordia en Caracas y allí la educación de mis padres que me habían dado se convirtió en una decisión personal. Allí usted decidió ya ser Stephen Bohr, hijo de Dios, no sus padres. Aunque era hijo de Dios antes, pero oficialmente. ¿Y cómo viene entonces lo de estudiar teología y ser un ministro para Dios? Bueno, esa es una historia muy interesante. Cuando yo me gradué de escuela secundaria en Wisconsin, estaba decidido de que iba a estudiar educación física, porque siempre me ha gustado la educación física, particularmente ciertos deportes. Ese era el plan. Pero me gradué en mayo de 1968 y mis padres estaban en Venezuela, así que fui de los Estados Unidos allá para esperar entre mayo y septiembre, cuando en septiembre comenzaba el año escolar en la Universidad de Andrews. Y estando allí en Venezuela, en el colegio en Nirgua, donde mi papá era el preceptor y profesor de Biblia, me pidieron que predicara un sermón en la iglesia del pueblo, la iglesia de Nirgua. ¿Con cuántos años? Bueno, en ese tiempo tenía 18 años. Ya. Y a mí nunca me habían pedido que predicara. En realidad, yo nunca había hablado en público. Y yo pensé, ¿pero por qué me está invitando el pastor de la iglesia de Nirgua para yo predicar un sermón allá? Y yo le dije, ¿para qué me invita? Dice, bueno, tú eres hijo de pastor y un hijo de pastor tiene que saber predicar. Y acepté. Durante toda la semana escribí palabra por palabra el sermón. Palabra por palabra. El sábado fui a la iglesia y leí el sermón. O sea, prácticamente yo digo que era un sermón aburrido porque fue leído en realidad. Y cuando terminé de predicar, 3 miembros de la iglesia vinieron y me dijeron, porque yo había contado cuáles eran mis planes, que iba a estudiar educación física, me dijeron, tú no debes estudiar educación física. Ese fue un buen sermón. Tienes que estudiar teología y ser pastor como tu papá. Y me quedó trabajando. 3 miembros me dijeron lo mismo. Y yo dije, oye, ¿será que el Señor me está dando un llamado aquí? Así que después de haber orado y pensado por un tiempo, en vez de regresar a Andrews para empezar a estudiar teología, para estudiar educación física, decidí ir a Colombia, a la Universidad Adventista, a estudiar teología. Así que así fue que el Señor cambió los planes de un profesor de educación física a un predicador del Evangelio. ¡Wow! Tremendo. Pero ¿usted cree que también Dios pudo haberlo usado a usted como profesor? Sí, podría. Yo tengo una filosofía. Ha habido ocasiones cuando yo he tenido 3 llamados para trabajar en diferentes lugares. Y entonces digo, ¿cómo uno sabe cuál llamado es del Señor? Sí. A veces pensamos que el llamado es uno, que si no escoges esto, estás yendo en contra de la voluntad del Señor. Mi filosofía siempre ha sido, ¿a dónde puedo hacer la mayor cantidad de bien con los talentos que Dios me ha concedido? Wow, pero pastor, espérese, porque usted está diciendo una cosa tremenda aquí a muchos jóvenes y a muchas personas que tienen esa decisión en su vida. Sí, esa ha sido mi filosofía. Un llamado era para ser secretario de una asociación. Yo dije, bueno, yo voy a estar sentado en juntas todo el tiempo, y anotando actas de la junta,
Eso no es lo dentro del ministerio. Sí, sí. Hay que decidir muchas veces. Es un puesto prestigioso en una asociación, pero ese no es mi don. Mi don es predicar y enseñar. No cuadra el llamado con el don. Un segundo llamado fue de ir a enseñar teología en el Colegio de las Antillas, en Puerto Rico. Más bien había aceptado el llamado para ir a enseñar en la universidad allá en el oeste de Puerto Rico. Y estaba haciendo los trámites, interdivisión con la conferencia general, etcétera. Y había aceptado. Y entonces me llegó un llamado para pastorear la iglesia central en Fresno, California, de habla inglesa. Y yo dije, oye, 3 llamados. ¿Cuál es el llamado del Señor? Bueno, descarto el de ser secretario porque eso no es el don que Dios me ha dado a mí. Me encanta enseñar teología. Es una oportunidad de enseñar, pero yo ya he enseñado teología en Colombia por 6 años. Y fue una gran bendición, me encantó. Pero siendo profesor de teología, yo impacto solo un grupo pequeño. La iglesia central en Fresno, California, había un multimillonario que descansó en el Señor hace poco tiempo y me dijo, mira, si tú vienes a la iglesia central de California, yo voy a usar mis recursos para que empieces un ministerio de alcance global. Un ministerio para proclamar el evangelio en todo el mundo, producir para televisión, entrevistas de radio, etc. Y yo dije, esto sí puede causar un impacto muy grande, global. Así que después de haber aceptado en Puerto Rico, llamé a la conferencia general, le dije, no voy a ir a enseñar a Puerto Rico, no continúen los trámites. Y decidí ir a Fresno y el resto es la historia. Nuestro ministerio se originó de esa manera. Ahí nació. Por una instrucción de parte de Dios. Ahí nació Secrets. Ahí nació Secrets and Seals. Bueno, comencé con un ministerio que pertenecía a este caballero millonario y eso, después de un tiempo, eso no creció mucho. Pero luego la iglesia invirtió una cantidad grande de dinero para comprar equipo. Empezamos a funcionar en la iglesia, en 2 cuartos que nos dio la iglesia. Después crecimos muchísimo y tuvimos que conseguir nuestro propio local donde funcionamos ahora. Y acabamos de comprar un terreno de 435 acres, no sé cuánto es en español, pero es inmenso, grandísimo. Demora 1 hora para cruzar de un lado al otro, porque tenemos planes de mudar el ministerio al campo, porque ahorita estamos en una orilla de la ciudad, pero queremos seguir el consejo del Espíritu de Profecía y mudar el ministerio al campo. Ya acabamos pozos de agua, estamos aplanando las carreteras, ya los planos de construcción están hechos, así que el plan es mudarnos. Muy bien, excelente. Pastor, ya usted dijo acerca del llamado de una persona que tiene a Dios, que tiene a Jesucristo. Y el llamado para un amigo que está mirando ahí, que no conoce a Jesucristo, ¿cómo él sabe que Dios le está llamando? Bueno, no es el caso de que la persona, por un contacto directo donde Dios le habla en el oído, tienes que hacer esto o aquello, no siempre funciona así. A veces funciona porque alguna persona le dice algo a ese individuo que despierta un deseo espiritual. A veces puede ser porque escucha en el radio un sermón o porque va a una reunión evangelística y escucha allí el mensaje. Puede ser algo que ve por Zoom TV. Aquí en la actividad que tenemos en Dominicana hay un sinnúmero de personas que han venido y me han dicho, pastor, nosotros entramos a la iglesia a través del ministerio de ustedes. Entonces, Dios obra de diferentes maneras. No siempre va a susurrar en voz audible en nuestro oído qué debemos hacer, sino que Dios usa múltiples maneras. Usa gente, usa medios de comunicación, usa una impresión que Dios le da, diferentes maneras con diferentes personas. ¿Usted cree en la multimedia? ¿Usted cree que ese trabajo hay que hacerlo? Yo creo que el evangelio se va a terminar con multimedia, porque
hay personas que nunca abrirían la puerta de su casa para dejarme entrar, pero puedo entrar por televisión, inadvertidamente, como ladrón en la noche. Sí. Y ellos ven por televisión, y donde nunca hubiera podido entrar a la casa, ellos, a través de la televisión o a través de las redes en la computadora, ellos escuchan el evangelio y aceptan el mensaje. Amén. Estudia teología. ¿Cuál fue su primer trabajo? Bueno, empecé mi ministerio en la ciudad de Chicago, el ministerio oficial, como pastor de una iglesia hispana, la iglesia del oeste de la ciudad de Chicago. Rentábamos una iglesia pentecostal que tenía un nombre muy interesante, Iglesia Pentecostal Arca de Noé. Oh. Estuve solo unos meses ahí porque en los Estados Unidos, después que uno termina su licenciatura, entonces uno va un año, la asociación que lo llama a uno va un año a practicar allá y luego para regresar al seminario para sacar una maestría en divinidades. Así que empecé en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, y luego después de unos meses me trasladaron a otra iglesia de habla inglesa. La una era una iglesia hispana. Luego me llevaron a una iglesia de habla inglesa. Estuve allí también unos meses, que era el año de práctica, y luego entonces regresé al seminario para estudiar la maestría en divinidades. ¿Qué es una maestría en divinidades? O sea, ¿cuál es brevemente, qué se expande en esa? Sí, bueno, la maestría en divinidades es un título profesional que tiene el propósito de preparar pastores. Es decir, no es académico, no teológicamente, sino práctico. Okay. Predicación, estudios bíblicos, administración de la iglesia, es decir, un ministerio pastoral. Yeah. Mientras que la maestría en artes, el MA, que le dicen magíster en español, es un título académico. Es decir, tiene el propósito de uno concentrarse en cierta área teológica con el fin de enseñar. Yo escogí el área de teología sistemática, porque siempre me ha gustado la teología. Esa concentración del máster fue la que yo escogí. Y entonces esa maestría dura un año para sacar esa maestría. La maestría en divinidades es mucho más larga. Toma 9 trimestres, es decir, como 2 años y medio para terminar la maestría en divinidades. Así que yo tengo el título que prepara pastores para pastorear en iglesias y también un título académico que tiene como propósito preparar gente para enseñar. Hablando de teología, pastor, entremos un poquito allí. Para usted, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Sí. Bueno, sabemos que Dios es podemos conocer a Dios especialmente a través de la palabra. La palabra describe a Dios. Dios es una persona que nos ama, una persona justa, una persona misericordiosa, una persona paciente. Tiene todos estos rasgos de carácter, tiene Dios. Que algunos humanos tienen algunos. Sí, que nosotros debemos reflejar la mayor cantidad posible de las cualidades de Jesús. Sí, siempre, como un espectro. Siempre debemos ser justos. Siempre debemos ser misericordiosos. Sí. Siempre debemos ser verdaderos. Amorosos. Sí, amorosos. Es decir, siempre debemos reflejar en toda su plenitud el carácter de Dios. Ese es el ideal. Que el Espíritu Santo desarrolle esos rasgos característicos en nosotros. Pero lo más importante es que Dios es una persona. Como nosotros estamos hablando, no podemos ver a Dios, pero es una persona con quien podemos hablar en la oración, podemos saber de Él a través de la Biblia y podemos reflejar sus cualidades en nuestros contactos con otras personas. Pero lo más importante es que es una persona que quiere tener una relación íntima y personal con nosotros. Sí. Y amigo, que me estás viendo en este momento, me estás escuchando, Dios quiere tener una relación contigo. Amén. Personal. No que se lo diga el pastor ni nadie más. Dios quiere tratar con el hombre personalmente. Porque Dios trata con individuos.
Dios no trata tanto con masas como con individuos. Él quiere tener una relación íntima, personal con nosotros. Y claro, nosotros tenemos que responder. Es como, por ejemplo, yo tengo que escoger amar a Dios. Dios me ama incondicionalmente, pero yo tengo que escoger amar a Dios. Es una elección mía. Pero para yo tener una relación con Él y querer una relación con Él, yo tengo que saber cómo es Él. Y la Biblia me revela quién es Él. Sí. ¿Podrá el hombre ya renovado ver a Dios o lo veremos a través de Jesucristo? Esa pregunta siempre surge de si en el reino venidero vamos a ver a Dios cara a cara. Bastante, mucha curiosidad. No estoy seguro que hay una respuesta certera a esa pregunta. El conflicto de los siglos, página 734, da la impresión, si uno lee con cuidado, dice que lo veremos cara a cara sin velo que nos lo oculte. Ay, ¿qué dice del texto que dice a nadie le vio jamás? Que nadie lo puede ver. Bueno, tal vez eso está hablando en nuestra condición pecaminosa, que no podemos hacerlo. No está hablando de lo que va a ocurrir en el reino venidero. Mi opinión personal, y cuando no tengo un así dice Jehová, yo digo es mi opinión personal, sí, correcto, es que sí vamos a poder ver el rostro del Padre. Muy bien. Buena aplicación, pastor. Cuando es mi opinión personal, yo lo digo. Sí. Y entonces, esa división que tiene Dios, que triuno, ¿cómo usted la define? Bueno, no me gusta hablar de esa división, porque es esa unión. Bueno, esa unión. En realidad, hay 3 personas en la deidad. Bueno, debo decir que a mí no me gusta la palabra Trinidad. ¿Ok? Lo digo de plano. Me gusta usar palabra bíblica. La palabra bíblica es deidad. Grande es el misterio de la piedad o de la deidad. ¿Por qué no me gusta usar la palabra Trinidad? Porque viene bañada de teología católica. Sí. Por ejemplo, existe la palabra Eucaristía. Una linda palabra bíblica. Se refiere a la Santa Cena. Significa dar gracias. Jesús levantó las manos y Eucaristía. Dio gracias. ¿Vieron eso? Lindo. ¿Por qué la Iglesia Adventista no le dice la Santa Cena Eucaristía? Porque la palabra la usa la Iglesia Católica para su concepto de la transubstanciación. ¿Por qué no usamos la palabra obispo para los pastores? Por la misma razón. Es una linda palabra bíblica. Habla de obispos, pero viene bañada de teología católica. Por eso le llamamos pastores. No es que la palabra Trinidad sea mala, porque realmente significa triunidad, 3 personas unidas. Hay 3 personas en la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son personas, pero cada uno tiene su individualidad. Y su función. No es que todos son 3 que se combinan en uno. No, cada uno, el Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona, que están en perfecta unidad. Es como la Biblia habla del esposo y la esposa. Dice, no son 2, sino 1. Dijo Jesús, ya no son 2, son 1. Pero cuando yo veo un esposo y una esposa, yo veo 2 personas. Pero la Biblia dice que son 1. ¿En qué sentido son 1? En que deben tener perfecta unidad. Jesús oró para que los discípulos fueran 1. No es que todos iban a saltar y meterse en un solo cuerpo, sino que quería que fueran unidos. Los constructores de la Torre de Babel dicen, el pueblo es 1. Es decir, estaban unidos en ese proyecto rebelde. Entonces son 3 personas en perfecta unidad, donde no hay discordia en absoluto y cada uno tiene su función. El Padre es el Rey del universo, según dice el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. El Señor Jesucristo hace la voluntad del Padre y el Espíritu Santo desempeña la voluntad de Cristo. Y a algunos no les gusta eso, porque dicen, entonces Jesús toma órdenes del Padre, entonces tiene que ser inferior. No. Es decir, el hecho de que Jesús toma una función de sujeción al Padre no significa que es inferior al Padre. La Biblia también dice que la esposa debe estar sujeta al marido, pero la esposa no es inferior, es 100% humana como el esposo. Sencillamente,
es un asunto de función, no de igualdad como personas, sino de función. El Padre es el que diseña el plan de la creación. Jesús lo implementa, como hablaba anoche en el sermón. El Espíritu Santo es el que energiza para que la palabra de Jesús se realice. Se adelanta. Entonces, sí, o sea, los tres están involucrados en la creación y en la redención también. En la redención, el Padre tiene un plan de salvación y lo desempeña a través del Hijo. Y cuando el Hijo se va al cielo, el Espíritu Santo continúa la obra de Cristo en la tierra. Es decir, trabajan en perfecta unidad en la creación, en la redención y en la restauración. Cada uno con su función. El Espíritu Santo hace la obra de Cristo, Cristo hace la obra del Padre y todos se llevan perfectamente bien. Jesús no dice, ay, yo tengo que hacer lo que dice otro. No, eso es lo que dijo Lucifer. Él quería un puesto más alto. Debemos estar satisfechos con el puesto que Dios nos da. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor, un hermano que lo está mirando a usted ahora ahí, dice, y yo podría llegar a tener esa conexión con la palabra de Dios y con Dios, como lo ha llegado a tener el pastor. O sea, una persona normal que no tenga estudios teológicos puede llegar a entender a Dios así como usted lo entiende. A través de la historia, Dios ha usado personas, y entre comillas digo comunes y corrientes, porque los pastores también somos comunes y corrientes, sí. Pero digamos un laico, usemos esa palabra. Dios puede ser un laico consagrado a Él poderosamente. Eso se deja ver en la iglesia. Cuando yo pastoreé la iglesia central de Fresno, yo tenía laicos, pero que hicieron una obra espectacular. Y no tenían educación teológica, no tenían el conocimiento bíblico que yo tengo por haber estudiado específicamente para ser profesor. Son personas profesionales que no tienen profesión que tenga que ver con religión, que han hecho un impacto tremendo en la iglesia. Así que no debemos pensar que porque una persona no es estudiada, no es superversada en la Biblia, que Dios no puede usarla como usa a un pastor. Lo único es que lo usa de una forma distinta, en una esfera distinta, pero igual usa a esa persona. Así es, de hecho es así. Y nosotros podemos tener esa cercanía con Dios para llegar a hacer la obra que Él quiere que hagamos. Amén. Así es. Debemos decir, hágase tu voluntad, no la mía. Ahora, si nos ponemos de vago, pastor, y no estudiamos la Biblia, y no oramos, y no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces sí, nunca vamos a llegar a... Nunca tendremos esa conexión con el Señor. Últimamente, la vida cristiana victoriosa depende de tres factores. Yo le digo el triángulo de la santificación. Amigos que nos están mirando en este momento, el pastor le va a hablar a usted del triángulo de la santificación. Escuche bien para que usted lo practique. Ok. El triángulo de la santificación se halla reflejado en los tres muebles del lugar santo del santuario. En primer lugar está la mesa de los panes de la proposición, que estaba en el norte del santuario, del lugar santo. El pan representa la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para ser un cristiano victorioso, hay que alimentarse con la palabra, con el pan. Luego, en el sur, estaba el candelabro. El candelabro recibía aceite e impartía luz. Nosotros debemos ser la luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Debemos recibir el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos capacita para irradiar la luz a otras personas. Y luego está el altar de incienso, que representa nuestras oraciones mezcladas con los méritos de Cristo Jesús. Es la oración. Así que para ser un cristiano victorioso, hay que alimentarse con la palabra, hay que orar y hay que impartir la luz de Cristo a otras personas. Si estamos haciendo eso, tendremos una vida cristiana fuerte y victoriosa. Amén. Y entonces imagino que cuando uno tiene esa victoria, esos tres ámbitos, puede compartir el mensaje con otros. Lógicamente que sí.
Ese es el propósito por el cual Dios nos colocó en este mundo, es para irradiar su luz. No hay otro. No hay otro. Si la Biblia está yendo a la iglesia y quiere ser santificado, pero solamente para ir a la iglesia y que otros te vean, no tiene sentido. Es para compartir lo que Dios te ha dado. Amén. Dicen que el 80% de los miembros hacen el 20% del trabajo. Sí. Y el 20% de los miembros hacen 80% del trabajo. No debe ser así. Procure usted ser del 20%. Procure ser del 20%. No, procure que la iglesia todos trabajen 100%. Ese es el plan. No siempre funciona así. Digo, sí, yo soy director de ministerios personales de mi iglesia. Y uno vive luchando con los hermanos para que le apasione eso. Amén. Sí. ¿Qué usted puede decirnos para que los hermanos, para que usted que está ahí en la televisión diga, yo tengo que decirle a otros lo que Cristo ha hecho por mí? Primero tiene que tener una experiencia con Cristo. Porque yo no puedo compartir lo que no tengo. Yo tengo que conocer a Jesús primero, a través de su palabra, a través de la oración. Y entonces, cuando yo conozco a Jesús, va a ser una pasión compartir a Jesús. Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana en Juan el capítulo 4. Ella llegó allá al pozo de Jacob para sacar agua a mediodía. Nadie saca agua a mediodía en Tierra Santa, hace demasiado calor. Sí, muy fuerte. Entonces Jesús está sentado allí y él está mirándola y ella lo está ignorando. Y entonces Jesús le dice, dame agua de beber. Y ella dice, ¿cómo es que tú, un judío, habla con una mujer y samaritana más encima? Y se entabló una conversación. Y Jesús le dice a la mujer, mira, si tú quisieras, yo te daría un agua donde no tendrías sed más nunca. Y la mujer le quedó trabajando, yo quiero esa agua. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, yo te conozco como del derecho al revés. Tú has tenido 5 hombres en tu vida. Y el hombre con quien vives no es tu marido. Y la mujer piensa, wow, tú tienes que ser un profeta. Primero Jesús era para ella un judío, un hombre judío. Luego dice, yo creo que tú eres un profeta. Y después que Jesús habla con ella un rato y le habla del agua de la vida, dice, yo creo que tú eres el Mesías. ¿Y qué hizo inmediatamente que conoció a Jesús? Se fue a su pueblo, al pueblo de Sicar, y tocó, y fue de puerta en puerta. Esa es mi interpretación. Fue a todos los habitantes y les dijo, he hallado al Mesías, he hallado al Mesías. Me contó mi vida sin conocerme. Lo primero que hizo cuando conoció a Jesús fue ir a alcanzar a otros para que ellos también lo conocieran. Gloria a Dios. Ese es el método de Dios. Conocer a Jesús y luego no podemos contenerlo en el corazón. Hay que contarle a otras personas en cuanto a él. Amén, amén. Pastor, vamos allá a una pausa y esto está muy interesante. Y me gustaría que usted hable acerca de vivencias en su ministerio. Ok, está bien. Yo soy libre. Por su muerte vivo yo. Libre soy. Ya mi Cristo me liberó. Continuamos con esta conversación con el pastor Stephen Bohr, y estamos aquí aprendiendo mucho. Pastor, en su ministerio, usted ha predicado mucho. ¿Ha tenido vivencias que le impacten, donde Dios ha sido Dios y se ha dejado ver en su ministerio con personas? Hay tantos ejemplos que necesitaríamos días y días para poder contar todas las experiencias. Escribí un libro acerca de eso, pastor. Sí, sí. Tal vez una de las experiencias más emocionantes que yo he tenido es con el ministerio que nosotros tenemos. Hay muchos otros contactos, pero hace unos años, tal vez hace unos 4 años, conocí a un sacerdote católico de apellido Llorca, en España. Él nos escribió al ministerio y dijo, yo he estado mirando la programación de ustedes y yo quiero que un pastor adventista, que el pastor Bohr me bautice
sacerdote católico. José Antonio Yorca se llama él. Y se puso en contacto con nuestro ministerio y luego yo me puse en contacto con él. Da la casualidad, entre comillas casualidad, porque para Dios no hay casualidades, hay providencias, sí, que yo iba a ir a España en esos días. Era sacerdote en Barcelona. Esa no fue la coincidencia, fue la diosidencia. No es coincidencia, sino que providencia de Dios. Entonces yo hablé con él y le dije, mire, yo voy a estar en Barcelona. Con mucho gusto estoy dispuesto de bautizarlo. Y dice, está bien. Hice contacto con la iglesia allá en España donde iba a predicar y se programó el bautismo y tuve el privilegio de bautizar a ese sacerdote católico. Hace algo más de un mes volví a España. Ya fue en Madrid, no fue en Barcelona. Él tomó el tren. Para ir donde está usted. En realidad no tomó el tren de regreso, pero de venida vino con el pastor Molinel, pastor jubilado. Vino a Madrid, pasamos juntos, tengo varias fotos, gozamos bastante tiempo volviendo a tener contacto, salimos a pasear, fuerte en la fe como nunca, 4 años después. Y lo interesante es que poco antes que yo fuera a España, él fue, ¿cómo diríamos? Nosotros decimos desfraternizado, pero él fue excomulgado de la Iglesia Católica. Sigue siendo sacerdote, porque en la Iglesia Católica, una vez sacerdote, siempre sacerdote, pero no puede practicar como sacerdote. Y él me dijo, yo lo considero un privilegio que me hayan sacado de la iglesia romana, porque ahora conozco la verdad. Así que esa es una de las grandes experiencias, muchísimas grandes experiencias que tienen que ver directamente con el ministerio, con nuestra proclamación del evangelio a través de las redes y a través de la televisión. Ese es un ejemplo que me emociona en cuanto a lo que hace Dios a través del ministerio que uno desempeña. Amén. Pastor, siempre que se tiene un ministerio, hay adversarios. Y en esto de la vida cristiana, uno tiene que ir teniendo el carácter de Jesús, de perdonar, de tomar las cosas con calma primero antes de exaltarse. Usted, ¿cómo trata? ¿Cómo usted ha hecho? Imagino que también tiene sus opositores al mensaje que usted predica, a lo que usted hace. ¿Cómo usted funciona con eso? ¿Cuál es su dinámica? Bueno, el punto es que si uno no tiene oposición, uno debe preocuparse. Porque cuando uno está haciendo lo que Dios quiere que uno haga, Satanás levanta oposición. Si no hay oposición y todo está en calma, todo el diablo está calmado. Siempre habrá oposición cuando uno está a la obra de Dios, haciendo la obra de Dios. Pero uno tiene que no aborrecer a los opositores. Uno tiene que tener calma, debe orar por ellos. La primera reacción es querer desquitarse, sí, pero en realidad eso no resuelve nada. Hay que orar por ellos porque necesitan que Dios toque su corazón para que abran su corazón y acepten el mensaje como lo contiene la Biblia y el Espíritu de Profecía. Amén. Usted predica mensajes frontales que confrontan a la persona con la Biblia y imagino que eso trae encontronazos con otras personas que piensan diferente. Sí, cuando se usa la palabra frontales, en realidad lo que quiere decir es el mensaje bíblico sin diluirlo. Es decir, el mensaje bíblico cuando se presenta directamente, habrá gente que lo acepta y habrá gente que lo rechaza. La Biblia demuestra eso. Tiene por ejemplo el caso de Esteban. Ese sermón largo que predicó allí en Hechos del capítulo 7. Dice que rugían sus corazones de odio y crujían los dientes contra él. ¿Por qué? Porque estaba proclamando la verdad. Así que siempre habrá oposición.
pero uno tiene que saber cómo manejar la oposición. ¿Y qué fue lo que hizo Esteban? Esteban oró por ellos mientras lo estaban apedreando. Gloria a Dios. Eso es ser cristiano. Amén. Sí. Pastor, quiero irme a un área muy quizás sensible y quiero que usted le hable a los televidentes, a las personas que están mirando ahí, acerca de su ministerio que usted lleva ahora mismo. Usted es un ministerio de apoyo a la iglesia adventista. A mí no me gusta que digan que nuestro ministerio es independiente. No es una buena palabra. Independiente significa separado de la iglesia. Sí. Nuestro ministerio, Secretos Revelados, en español, Zoom TV, es un ministerio de apoyo a la iglesia adventista. Amén. Para adelantar la misión de la iglesia adventista del séptimo día. No está en competencia con la obra. Quiere ayudar a terminar la obra. Amén. El hecho de que nosotros somos un ministerio de apoyo se revela porque nosotros somos miembros de ASI. ¿Qué es ASI, pastor? ASI o ASI es una organización auxiliar de la iglesia adventista que se compone de personas de negocios y de ministerios que funcionan no independientemente, pero funcionan de por sí mismos. No tienen apoyo económico o administrativo de la denominación, pero son reconocidos por la denominación. Cualquier ministerio que pertenece a ASI, dicho sea paso, el pastor Wilson predica casi todos los años en ASI. Asisten presidentes de asociación. Es una organización de los empresarios y de los ministerios que son reconocidos por la iglesia. Nuestro ministerio es miembro de ASI. Es un ministerio oficialmente reconocido por la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia organizada. No estamos en competencia con la iglesia. Hay ministerios que sí son independientes, que guerrean contra los dirigentes, guerrean contra la organización, tienen ideas teológicas raras. Nosotros no cabemos en ninguna de esas categorías. Nosotros somos un ministerio que enseña las 28 doctrinas de la iglesia adventista, las 28 doctrinas como están en el manual de la iglesia, y que queremos adelantar la obra de la iglesia adventista. Así que nuestro ministerio no es un ministerio independiente, por más que algunos digan eso, es un ministerio de apoyo a la misión y al mensaje de la iglesia adventista. En la mente de los administradores de ese ministerio, de su ministerio, nunca ha pasado por la mente desviarse de la organización adventista. Nunca, jamás. Todos nuestros trabajadores, tenemos 20 empleados de tiempo completo, todos son miembros fieles en iglesias allí donde nosotros estamos. Todos son dirigentes de diferentes departamentos de la iglesia. Todos son, en nuestro ministerio no se habla mal de nadie. Somos una familia, todos nos llevamos bien, comemos juntos, nos recreamos juntos, salimos juntos. Es como una familia grande. Y ustedes pueden hablar, si quieren pueden llamar y hablar con cualquiera de ellos y preguntarles cómo es trabajar en el ministerio. Y le van a decir, no, esto es un deleite trabajar aquí. Ha habido muchos comentarios de que a ustedes no lo aceptan en algunos púlpitos. Sin embargo, sus mensajes son claros. Pero específicamente quiero preguntarle, aquí sinceramente, sobre la teología de la última generación, que veo que está siendo comentada en estos días. ¿Qué es eso, pastor? Ok, básicamente la teología de la última generación enseña que cuando se cierre la puerta de la gracia, los fieles de Dios vivirán desde el cierre de la gracia hasta la segunda venida sin pecar. Ese es básicamente. Dios va a tener toda una generación de fieles, porque es la teología de la última generación. Sí. Los que pasen vivos por el tiempo de angustia van a vivir entre el cierre de la gracia y la segunda venida sin cometer pecado. Acciones pecaminosas, palabras pecaminosas, emociones y sentimientos pecaminosos. Esa ha sido la enseñanza de la iglesia adventista hasta por ahí la década de los años 1950, fines de 1950, comienzos de 1960.
donde la cristología adventista cambió y a donde la antropología adventista cambió. No voy a entrar en detalles, pero se empezó a enseñar que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes que Adán pecara, que nos separa de nosotros, porque nosotros no tenemos esa naturaleza. Entonces, Jesús, si tuvo una naturaleza distinta que la nuestra, ¿cómo puede esperar que nosotros venzamos como Él venció? Sí. ¿Ve? Entonces, ahí cambió eso y empezó a cambiar la idea de que Dios iba a tener un pueblo victorioso sobre el pecado antes de la segunda venida de Jesús. Eso llegó a multiplicarse en la iglesia hasta el punto de que hoy en día cualquier persona que tenga esa creencia en algunos lugares es vetado. Y soy franco, es vetado porque se dice que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahora, mi problema con ese concepto de que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga es un asunto teológico. Nosotros como adventistas creemos que en 1844 Jesús comenzó a purificar el santuario. Cuando se cierra la puerta de la gracia, el santuario estará plenamente purificado. No van a entrar más pecados al santuario cuando se cierra la puerta de la gracia, porque el santuario ha sido purificado. ¿Qué significa eso? Significa que los fieles durante el tiempo de angustia, cuando el hermano White dice que no tendremos intercesor, no tendremos mediador por el pecado. ¿Eso lo dice hermana White en qué? En Primeros Escritos, en varios lugares. Página 279 de Primeros Escritos. Dice, los santos tendrán que vivir en el tiempo de angustia sin mediador y a veces dice sin intercesor. O sea, no vamos a poder meter pecados al santuario, porque el santuario ya ha sido purificado. No se va a contaminar de nuevo el santuario, Jesús como intercesor metiendo pecados que supuestamente la gente va a cometer durante el tiempo de angustia. El pueblo de Dios tendrá victoria total sobre el pecado. Ahora, algunos dicen, bueno, eso es legalismo, porque los que enseñan eso dicen que el hombre por sí mismo va a vencer el pecado. No, señor, no, señor, porque estarán bajo el dominio completo y total del Espíritu Santo. Vencerán. La gloria es para Dios. La victoria sobre el pecado es por el poder de Dios, no por la persona que está viviendo una vida sin pecado. Amén. Es decir, dicen, oh, la gloria es para el ser humano. Dicen, ya se considera santo y perfecto. No. Eso no es la enseñanza de la teología de la última generación. La teología de la última generación es que la última generación ganará la victoria porque están bajo el dominio completo del Espíritu Santo. Ahora, hay otro punto muy importante en cuanto a la teología de la última generación. ¿Cuál es ese? Y es que la última generación va a demostrar ante el universo que es posible vivir una vida sin pecado en una carne pecaminosa. Wow. Es decir, porque la excusa que se da es, pues vamos a seguir pecando porque tenemos una naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Entonces, los que dicen eso no están diciendo que la carne es débil. Lo que están diciendo es que Dios no tiene suficiente poder para darle al hombre la victoria total sobre el pecado. O sea, usted me está diciendo a mí. No están diciendo que el hombre es débil, están diciendo que Dios no es fuerte, que Dios no tiene la capacidad, el poder para dar la victoria total sobre el pecado. No están limitando el poder del hombre, están limitando el poder de Dios. Ahora, otro punto. Muchas veces dicen cosas que yo no digo. Por ejemplo, dicen, oh, el pastor Bohr enseña que durante el tiempo de angustia Jesús nos va a abandonar aquí en la tierra y vamos a tener que defendernos solos. ¿Usted dice eso, pastor? Yo no digo eso. Daniel 12:1 dice, se levantará Miguel. La hermana White dice que ese es el cierre de la gracia. Y dice, el que está de parte de los hijos de tu pueblo. Jesús durante el tiempo de angustia va a estar aquí, con su pueblo. Porque Jesús dijo, estoy con vosotros hasta el fin del mundo, no hasta el cierre de la gracia. Jesús va a estar aquí con su pueblo, defendiendo a su pueblo. Va a ser protector, pero no va a ser mediador.
Hay una diferencia entre Jesús estar aquí protegiendo a sus fieles que decir que está intercediendo porque están pecando durante el tiempo de angustia. La teología adventista es una teología que enseñó eso hasta fines de década del 50, principios de la década del 60. Allí adoptamos un concepto de justificación por la fe distinto que lo que tenían nuestros pioneros. Y inclusive los que creen en este concepto de justificación por la fe están dispuestos de admitir que la teología adventista cambió en ese periodo. Usted me dice a mí, pastor, que Dios se va a asegurar en un punto de la historia de este mundo en que los que viven aquí, su pueblo, no pequen. Después de cerrarse la puerta de la gracia, porque ya no hay mediador. Ahora, habrá un pueblo victorioso, completamente victorioso, pero no es por fuerza de ellos, no es para gloria de ellos, es para la gloria de Dios. Bueno, pastor, hemos entrado en aguas profundas, tremendas. Sí. Ahora, déjame decir otra cosa más. La Iglesia Adventista tiene 28 doctrinas fundamentales. Yo enseño y sostengo todas. Claro. Hay eruditos en la Iglesia Adventista que creen en la última generación como yo. Y hay otros que no. Pero esa no es una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia. Y no es un tema de división. Puede haber diferentes conceptos, como por ejemplo, yo creo que los 24 ancianos son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Y tengo pruebas bíblicas para eso. Otros creen que son los que resucitaron con Jesús. Yo respeto su opinión. Presenten su evidencia, yo presento la mía. Pero esa no es una de las 28 doctrinas fundamentales de la Iglesia. Inclusive los testigos de Apocalipsis, sí, hay diferentes versiones. Puede haber variedad en esas áreas. No en las 28 doctrinas. Yo no puedo empezar a enseñar que el domingo es el día de reposo, porque eso va en contra de una doctrina fundamental. Pero la idea de que si Cristo tomó la naturaleza de Adán antes o después de la transgresión. Yo conozco miembros eruditos en la iglesia que están en el departamento de investigación bíblica de la Conferencia General que creen que Jesús tomó la naturaleza de Adán después de la transgresión. Y hay otros que creen que tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión. Y están en un departamento que examina para ver si la teología está en armonía con las 28 doctrinas. Y hay unos que creen de una manera y de otra manera. El problema es que la iglesia ha llegado a un punto donde hay ciertas entidades que dicen, si tú no crees en estas cosas como yo, tú no puedes venir a predicar acá. Y no tiene que ver con las 28 doctrinas fundamentales. No, eso es intolerancia. Eso es intolerancia, pastor. Pastor, un llamado a esas personas que están mirándole aquí hoy y que a los que son adventistas, que desean tener relación con Dios, y para esa persona que está siendo llamada, que aún no se ha bautizado, aún no ha aceptado a Cristo, ¿qué usted le dice? Bueno, hablemos de lo que está pasando aquí en Dominicana, ahora que estoy aquí. La invitación que me dieron para predicar acá fue de una iglesia evangélica pentecostal. Ayer en la tarde tuve una reunión larga, como de hora y media, con algunos miembros de esa iglesia, con su pastor. Wow, gloria a Dios. Para que tuviera la oportunidad de hacer preguntas teológicas. De ver la Biblia en claro. Exacto. Hicieron muchas preguntas. Las contesté con la Biblia. Creo que quedaron contentos, sorprendidos en algunos aspectos. Eso es bueno. Yo he predicado aquí. Me invitaron y no me dijeron, no puede predicar el mensaje adventista. He predicado mensajes adventistas. Y sin objeción de ellos. Y yo les he animado que sencillamente sigan lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice sábado, anoche prediqué sobre el sábado, y ellos estaban allí, pues guarda el sábado. Si la Biblia dice que Cristo no va a venir en un rapto, sino que va a venir en una gloriosa venida, crean lo que dice la Biblia. Y ayer dedicamos mucho tiempo para hablar del asunto del rapto, etc. Me invitaron los evangélicos. Algunos adventistas se unieron para organizar el evento, pero ha sido glorioso ver gente no adventista asimilando el mensaje de la iglesia adventista. Entonces, lo que yo le digo a la gente que es de otras iglesias es que estudien la Biblia por sí mismos. No
acepten meramente lo que dice nadie, ni siquiera su pastor, porque no van a ir colgados de la sotana del pastor al cielo. Tenemos que saber lo que queremos por nosotros mismos. No podemos estar pegados a alguien por simpatía con él, porque son familia, porque los queremos, por esto. Tenemos que conocer la verdad por nosotros mismos. Y cuando el Espíritu Santo nos revela la verdad, debemos aceptarla y vivir de acuerdo con ella. Amén. Y yo diría, pastor, ni siquiera a usted. Si usted le presenta un mensaje que no es bíblico, que no está en la Biblia, entonces no hay por qué creerlo. Claro que sí. Así mismo es. Dice, escudriñadlo todo, dice Pablo, retened lo bueno. Así que Pablo no se opondría a que estudiemos la teología de otras iglesias. Él dice, examínalo, sí, pero retén nada más lo que es válido. Correcto. Pastor, ¿usted escucha música? Sí, escucho música. No tengo mucho tiempo para escuchar música, pero sí escucho. ¿Ve sermones de otros pastores? No, no tengo tiempo de ver sermones de otros pastores, para serles sincero. Bueno, puedo decir que el sábado en la mañana yo veo 3 sermones mientras me estoy arreglando para ir a la iglesia. Ok. Son sermones que vienen de la iglesia de Loma Linda, Randy Roberts, la iglesia de Andrews, el nuevo pastor que tienen allí, y de escrito está en inglés. Porque cuando me estoy vistiendo, desayunando y eso, está el televisor con esos sermones. Pero en cuanto a yo sentarme y decir, bueno, voy a ver un sermón, en realidad no. Ahora, leo libros escritos por adventistas, porque me gusta mucho leer, pero así sentarme a ver sermones, en realidad no tengo mucho tiempo para eso. Mucho trabajo. El tiempo se nos fue, amigos, pero estamos agradecidos de que el pastor Bor haya aceptado esta invitación con nosotros. Y, pastor, le agradecemos. Ha sido un placer estar contigo en este programa. Señor te bendiga. Ojalá que sea de gran beneficio para que la gente conozca en verdad quién es el pastor Bor. Así es, así es. Y también invite a los amigos a que se conecten en su canal. zoomtv.org. Además de eso, les animo que vayan y bajen nuestra aplicación de Zoom TV. Pueden ver y leer todo lo que nosotros hemos hecho en 21 años de existencia. Amén. Gratis. Pueden copiar los manuales, pueden usarlos, pueden distribuirlos sin ningún problema. Lo que no queremos es que la gente venda el material porque no invirtieron para producirlo. Pero si quieren compartirlo gratis, no hay ningún problema. Amén, amén. Así que ustedes saben, esa es la dirección. Entren ahí y sean ministrados por la palabra de Dios. Amén. Pastor, gracias por estar con nosotros. Un placer estar en este programa contigo. Ojalá que sea una gran bendición para los que vean. Vivamos por toda palabra que sale de la boca de Dios y respetemos las opiniones de los demás. Así es, así es. En este momento usted comparte, dé like y también recomiende alguna entrevista con alguna persona que usted entienda que debe ser llevada aquí. Amén. En este canal. Así que bendiciones. Nos vemos la próxima. Ya soy libre.